Si tu abuelo peleó con el diablo, se encontró con la luz mala y desenterró un tesoro, quédate porque vamos a hablar exactamente de dónde suceden estas cosas acá en Santa Cruz de la Sierra. Todos los misterios los descubriremos ahora en Enigma. ¿Qué tal, enigmarcanianos? Acá, hoy yo sentado en el centro, aglutinando el poder. Esto ha sido un golpe de estado. Me encuentro acá con Pacha, como siempre. Hola, ¿qué tal? Y ahora sumamos uno más, lo sacamos del deporte y lo metemos a lo enigmático, a Walter. ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. Espero Bienvenido. que disfruten el programa. Bien, aquí justamente vamos a hablar de lo que ha pasado en Santa Cruz con el tema de las apariciones, mitos, leyendas y demás cosas que nos contaban nuestros abuelos cuando no querían que nos metamos en el monte y que nos roben el duende, que nos aparezca la viudita. Bueno, a los niños no se les aparece la viudita, ¿no? Porque tendrías que ser un niño precoz y borracho, En todo caso, se les aparece el duende. claro. Y cómo eso ha impactado en nuestra cultura, justamente porque ya estamos en el mes de Santa Cruz de la Sierra, cercanos al 24 de septiembre. Así que haciendo honor a lo que nos corre por las venas, a por lo menos el 70%, eh, Porque después la montaña no baja. claro, ahí es el tío ya. Al cerro llega el tío. Y el caricari El que Caricari. si uno quiere hacer una liposucción, Busca el Caricari. claro. Teléfonos aquí en los comentarios. Así que vamos a partir este viaje tomando justamente uno de los vehículos más enigmáticos de el Santa Cruz de antaño, que es el carretón de la otra vida. El carretón de la otra vida parte desde esta gran tragedia que sucedió, ¿no? En el siglo, iniciando el siglo XX. Eso les iba a preguntar, porque como no soy de esta tierra, eh, yo tenía la duda, ¿por qué se asemejan las historias del carretón de la otra vida con otras culturas de toda Latinoamérica? Y no solo de Latinoamérica, más que nada en Europa, que hablan de la carroza, digamos, ¿no? Pero aquí sí le llaman el carretón de la otra vida y tiene una particularidad, el sonido en la rueda del carretón, que lo hace característico. Exacto. Claro, bueno, tenemos que tomar en cuenta el contexto, ¿no? Tanto en Europa como en América, como en Asia, siempre se han utilizado este tipo de carrozas, este tipo, ¿no? Que son como unas camionetitas rústicas, ¿no? Con ruedas de madera, impulsadas o por caballos, o por burros, o aquí por bueyes, ¿no? Y también en todos los continentes se han vivido este tipo de epidemias, ¿no? Ujú. Tanto en Europa, ¿no? La peste negra, ¿no? Y aquí que hubo la terrible, terrible epidemia de viruela, Ok. ¿no? No, si creyeron que el COVID fue feo, ¿no? Imagínense el COVID sin saber cómo se contagia, Y sin sin saber tener cómo cura. cuidarse, sin tener cura, sin tener medicamentos y todo el mundo jalándose los pelos, ¿no? Claro. Y viviendo Ujú. en una casi pobreza extrema, ¿no? Claro. Que Ujú. Santa Cruz era un anillo, era solamente el centro y mucha gente no tenía acceso a educación, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, claro, era la Situación tormenta muy perfecta, digamos, precaria, ¿no? claro. Claro, Claro. mucha gente, por ejemplo, ¿no? Que le tocaba salir por la calle, por ejemplo, ¿no? Hola, no sé qué, ¿no? Y se abrían esas pequeñas rendijas en la puerta. ¿Qué querés? ¿No? Claro. Así, precisamente por el miedo al contagio, ¿no? Porque fue un momento cruel, se puede decir, de la historia de los cruceños acá, Claro. Ok. Las ¿no? personas ante cualquier síntoma, ante cualquier signo de algún tipo de enfermedad, claro, ya eran estigmatizadas. Justamente venía el carretón, Ok. se escuchaba por las calles que recorría y esto dejó ese miedo, ¿no? Al momento de escucharlo y obviamente lo que pasó de ese tiempo en adelante fue que la gente empezó a escuchar este carretón. Ok, se hizo tal estigma de esto, o sea, bueno, era tan común ya esta práctica que se volvió en un estigma en el psiquis de la gente. Claro, lo que pasa es que aquí en Santa Cruz, por ejemplo, se usaron los carretones hasta hace poco, ¿no? 1950 Así fácil, más o menos, digamos, 60. como un transporte, ¿no? ¿No? Que la gente usaba en su cotidianidad, ¿no? Claro. Siempre se podían escuchar y eso, las ruedas del carretón cruceño
no iban bien fijas como los carruajes medievales, ¿no? Europeos, digamos, ¿no? Las ruedas estaban puestas en los tablones, ¿no? Y después tenían unas estacas, pero la rueda no iba completamente fija, ¿no? Entonces tendían a moverse así, Claro, y no es como ¿no? en las Ah, películas o como en las series de los Ingalls, por ejemplo, Ah, ¿no? no, esos son no, no, carruajes. esos son carruajes, Carruajes claro. que tenían los radios, digamos, ¿no? Claro. Esto era el tronco del Es árbol el tronco cortado, ¿no? cortado, Entre medio sí, otro sí. tronco y con dos estacas Y para por que no eso es se que tenían ese esa crujir. imperfección Ajá. del Entonces redondo la rueda doblaba para acá y tocaba, ¿no? Con la madera de este lado, Haciendo tocaba ese para allá, crujido. y ajá. chirreaba el ¿No? crujido. Tocaba para allá, ¿no es? Y con la estaca también, ¿no es? O, bueno, no había asfalto, ¿no? Entonces las O piedras, la sea, sentías arena, ese sonido ¿no? y sabías que la muerte estaba Estaba Sí. cruzando por acechando. las calles. Ah, Sí, además de que el tipo que manejaba los toros, ¿no? Los bueyes, los ¿no? bueyes. No iba, Y Claro. azotando. Ahora, hay y ese, gente, ñic, ñic. hay gente que dice justamente de ese momento en La gente que donde cuenta. la gente que, claro, lo que hablaba, ¿no? Las personas era que había un carretón que pasaba en la noche, ya una vez pasada esta tragedia, y que efectivamente decía que era guiado por bueyes, que los bueyes eran esqueléticos, ¿no? Eran bueyes así igual enfermos, Ya. y no podían ver justamente al cochero Claro, un tipo de del bueyes carretón. zombies así, ¿no? Más o Claro. menos. ¿No? Y Con el cuero a medio carcomer, ahora así, ¿no? imagínense que en esa época cualquier persona que iba en a cualquier tipo de vehículo tenía que llevar luz porque no había luz eléctrica acá, no había Ujú. Tenía que faroles, llevar un. tenía que llevar por lo menos Su su lamparita de lámpara querosén, de ¿no? querosén Ujú. para alumbrarse, ¿no? Porque aparte las calles estaban llenas de baches, o sea, podías tranquilamente meterte en un canal o en un charco gigante. Claro, Y Claro, esto venía en la oscuridad, haciendo ruido, entonces no lo podías ver, solo claro. escuchabas el ruido. claro. Y esto que estamos describiendo es simplemente cuando pasaba un carretón vacío, ¿no? Claro, O cuando tenía, ¿no? Un quintal de harina, una cosa para, ¿no? Mover de un lugar a otro. Ahora, cuando está lleno de cuerpos de gente enferma, O sea, lleno y, de cuerpos y además, o ¿no? sea, cuerpos muertos Y y vivos. vivos que Ajá. y estaban, o sea, ¿No? quejidos. quejidos. Están, ay, ay, no, la gente enferma llena de viruela, digamos, ¿no? Claro, Que es una enfermedad que es muy dolorida, no es muy dolorosa, Claro. digamos, claro. ¿no? Y también Ajá, gente que obviamente no querían que se los lleven, claro. entonces, El clamor de, claro, no me estoy muriendo, digamos, ¿no? exacto. Ay, Entonces, no, Dios. también eso quedó justamente, creo que Arraigado, digamos. arraigado, así como los egipcios tenían esta idea también de que cruzaban al otro lado por el barco, ¿no? Ajá, Eh, y esta sería nuestra versión, digamos, ¿no? O ok. sea, este carretón te lleva al otro lado, digamos, ¿no? Claro, incluso ya cuando pasó a leyenda, ¿no? Se empezaron a hablar de los toros, así, se empezó a hablar de que el que los manejaba era el mismísimo diablo, ¿no? E Wow. incluso se ha llegado a hablar de carretones hechos con huesos, ¿no? Ujú. Ya no de Wow. madera, sino de puro hueso. Claro, ya Claro. la gente empezó a ponerle su Y, matiz. y Claro. también el tema del sonido de la madera, porque los carretones no estaban hechos de una manera sólida, ¿no? Entonces el carretón pasa por un bache y clac, clac, clac suenan las Claro, maderas. todo choca, ¿no? No, y Y, el peso de las cosas, Ujú. la fricción, y claro, o sea, provoca cierras los ruido. ojos y puedes escuchar uno de esos carretones y te imaginas que son huesos. Ah. Ay, Y así, imagínate estar sin luz eléctrica, ¿no? A, y ver una lamparita, a las 10 de la no. noche, ¿no es? Y todo oscuro, oscuro, así Claro, no ves de aquí a tu pared, digamos, ¿no es? claro. Y estás con tu Y lamparita en la encima que en noche, esa época la ah, vegetación era bastante claro, densa. los grillos, Exacto. los sapitos, ¿no? Y, bueno, O sea, y pasa todo, entre el medio, crack, ñec, ñec, no. ¿no? O sea, Es todo era para un erizarse, cóctel en bien serio, armado como sí. para que Totalmente. te Ahora, para la carcoma la gente que vive psiquis. acá en Santa Cruz y pueden ir a la calle Cuellar, cerca del Ujú. primer anillo, donde estaba el lugar en donde recibían a los enfermos, Ok. que era ahí donde funcionaba una especie de guarda de epidemiología, donde se llevaban a todas las personas que estaban con esta enfermedad que básicamente no los podían curar y tenían que quemarlos. Ok. Ahí está el edificio, ahorita es súper bonito, pero yo recuerdo que más o menos en los 90 yo iba ahí porque ahí quedaba cerca el médico que me atendía
y justo era el dentista que me atendía, y justo yo salía del dentista y veía ese edificio que estaba... De frente. Sí, el edificio era un edificio blanco, pero ahí estaba gris y negro, bueno, un poco del hollín del ambiente y todo, y con un árbol seco, igual muerto ahí en medio. Lo veía ese edificio y justamente ahí estaba la fecha, digamos, ¿no? Que era en 1920 más o menos. Por el Y, amor de Dios. claro, y el mismo lugar ya era como que Sabías que habías heavy. llegado a tu última parada, digamos. Sí, justamente ese lugar albergó gente de la epidemia de viruela y la epidemia de cólera también, Claro. que pasó años después, Para digamos, ¿no? Claro. después. Y también por el segundo anillo, Avenida Brasil más o menos. Ya. En esa época, pues eso ya era ya periferia Periferia, claro, al prácticamente, final ¿no? de la ciudad. Sí, pues, y ahí cavaban huecos, cavaban las cosas para enterrar en fosas comunes A los a los enfermos. enfermos, ¿no? A los que Bueno, los. bueno, ya Los muertos por la decesos, enfermedad, claro. Claro. ¿no? Entonces, mucha gente que construyó sus casas ahí después ha encontrado estos túneles, ¿no? Que Y asumo que no, restos fúnebres. claro, lo que pasa es que yo conozco precisamente una persona que encontró uno de estos túneles cuando construía su casa. Y yo le dije, pero no entró a averiguar. No, pues y ahí fue cuando aprendí. Me dijo, no, es que aquí enterraban a los muertos de la viruela. Claro. Y no me animo a entrar, digamos, porque por razones obvias, ¿no? Claro. Exacto. Entonces lo que hacían era taparlo, construir encima y olvidarse, digamos, ¿no? Si alguien había dejado un tesoro ahí, pues ahí se ha quedado, ¿no? Así. Bien Un resguardado. tesoro, Sí. o como nuevamente atraemos a nuestro programa, el poltergeist. Poltergeist. Claro. ¿No? Sí, y enganchamos esto justamente este viaje que nos subimos a este carretón y vamos a pasar justamente igual por otro lugar puntual de los mitos y leyendas, que es la Casa Santa. Ay, la Casa Santa. La Casa Santa. Cuénteme de eso porque por sus caras parece que es algo. La Casa Santa se hizo justamente muy popular por el tema de que hubo una persona que registró hechos sucedidos en uno de sus viajes, que fue uno de los más reconocidos viajeros de la Armada del Reino Unido, Al que le llamaban el el verdadero Indiana Jones, Indiana Jones. que es Percy Fawcett. Ujú. Percy Fawcett hizo muchos viajes a Sudamérica con diferentes objetivos en ese tiempo. Él trabajó con el gobierno, bueno, de Inglaterra, Reino Unido, Brasil y Bolivia para delimitar la frontera Ok. entre Bolivia y Brasil, justamente en esta zona que era la parte más de selva, digamos, ¿no? Ok. Eh, y bueno, para empezar sus viajes, él llegó a Santa Cruz, llega a Santa Cruz y él se consiguió como un guía, pero el guía era Local. cochabambino. Ah, no. El guía era cochalo. ¿Dónde no estamos en Cochabambino? Y claro, y él llega a Santa Cruz obviamente sin tener mucha idea de lo que es de la ciudad ni De nada. a dónde estaba Dónde llegando. estaba en realidad. llegando. Claro. Y bueno, llegan al hotel, que el hotel estaba cerca de la plaza, 24 de septiembre. Ok. Y justo llega en un momento de fiesta. Bueno, ¿cuándo no es momento de fiesta en Santa Cruz? Y el tipo dice, no me voy a quedar acá. Están borrachos, hay música, no se puede dormir. Necesito encontrar otro lugar. Y encuentra un lugar donde nadie quería quedarse. Obviamente. El pues, lugar perfecto para que claro. descanse. Claro. Y era esta casa. Esta casa para los locales tenía un nombre específico, que era justamente era como la casa endemoniada, la casa embrujada, y pasaban cosas. Pero para albores de la buena convivencia le llamaron la Casa Santa. No, no, Eso, pasa un tiempo ajá, para que eso se fue llame la casa después. santa. Ajá. Ah, ya. No, Ok. En ¿no? todo caso, Bueno, la casa no nos maldita. adelantemos, digamos, ¿no? Claro. Ya. Él decide quedarse ahí, ¿no? Y empieza a registrarnos en su libro, digamos, todas las cosas que había vivido en esa casa, ¿no? Porque además recibió visitas extrañas, ¿no? La gente, las puertas se les abrían, ¿no? Y bueno, después investigando descubrió, por ejemplo, de que ahí antes habitaban monjes. Ok. ¿No? Los monjes por alguna razón se fueron, ¿no? Y dejaron la casa. Justo, Si justo los ahí, dirigidos por Dios se han Sí. escapado, imagínate lo que había. Dios. ahí, las personas que construyeron la casa y al momento de construirla y querer habitarla,
decidieron no. Decidieron mejor no, ya construimos la casa. Imagínate en esa época justamente que hablamos, ¿no? De que bueno, tenías tu terreno y todo, y construir una casa, claro, era una inversión fuerte. Claro, Y además que eran caserones, eran ¿no? Ajá, caserones, no eran un departamentito así como conocemos claro, ahora, ¿no? Claro. una casa con muchos, que tenía un porche, Muchas habitaciones, las tenía características de lo colonial, digamos, Claro, ¿no? exactamente. grandes. Tenía su aljibe, ¿no? Jardines, Claro. ¿no? Al momento de construir a la gente se va. Se va porque no aguanta los ruidos, no aguanta los gritos, no aguanta que muevan las cosas, y la abandonan. Y por mucho tiempo venía gente y la alquilaba y se iba. Gente la alquilaba y se iba. Entonces, obviamente, nuestro proto Indiana Jones, Percy Fawcett, eh, dijo, no, yo me quedo. Machísimo. Claro, estos son cosas que cuentan los... Claro. Claro. Yo soy de la Armada, no soy Y soy inglés. militar, soy inglés, ¿no? Ya he visto todo. No sé, ¿cuánta Y historia tienen ustedes? 100 años. ¿No? Claro. Nosotros tenemos miles, ¿no? Sí, de meternos en historia. otros países. Sí. Nosotros somos el coco. Y, y bueno, o sea, el diario de Percy Fawcett dice que él llega y se ve que no hay camas. Ya. O sea, hay unas sillitas, hay una mesita. Y una hamaca, ¿no? Y Ah, claro, y hay unos postecitos para colgar la hamaca que no faltan en ninguna casa correcto, cruceña, sí. ¿no? Así es. Entonces pone su hamaca. Pone su hamaca y listo, pretende descansar y siente, o sea, bueno, no sé si a todos los que nos están viendo conocen cómo echarse en una hamaca, pues uno se echa en una hamaca y generalmente los pies quedan colgando. Y claro, siente que le rozan las piernas. Y el momento el tipo dice, víboras. Claro. Dice víboras y agarra su lámpara y empieza a alumbrar y dice, ¿dónde están las víboras? Se pone a buscar por todas partes, no encontró nunca las La víboras. víbora. claro. Entonces se empieza a poner un poco nervioso, ¿no? Ajá. Después pensó que eran gatos, digamos, y Ujú. lanzó tiros al aire, cosas así, ¿no? Para espantar a los Ajá, gatos. pero nada, Exacto. ¿no? A la noche, al día siguiente, su guía cochabambino le dice, señor, muchas gracias por el laburo, yo no me quedo acá, me voy a ir al hotel. Le Claro. dice, ¿por qué? ¿Qué pasa? Le dice, no, en esta casa hay gritos, en esta casa se mueven las cosas, esto no es esto es del diablo. Claro. Claro. Y Eh, peor, imagínate, Cochabambino, el pobre, Claro, venir a sufrir las claro, y inclemencias. uno de los nombres era la casa del diablo, digamos, Claro. ¿no? Ah, Que ok, le dan, claro. ¿no? Entonces, Fawcett aguanta 3 días. Ah, capo. Capo. Él creyó que se iba a quedar así todo el tiempo que necesitaba, pero no, solo aguantó 3 días. Claro, No se habrán inspirado dormir en de las... día y vigila de noche, ¿no? Claro, no descansás. ¿no? Lógico. No se habrán No. inspirado en las películas esas de duerme en esta mansión y será tuya. ¿No? Claro, Pero esto llamó mucho la atención, justamente porque, claro, aquí le decían el gringo, ¿no? Así como que el gringo machote Claro. no aguantó, digamos, ¿no? Y esto llamó la atención de las autoridades de la ciudad. Entonces, un sacerdote de Rango. alto rango, justamente, uy, lo tenía aquí el nombre. El señor... Un sacerdote del alto rango claro, ellos de decían, la no es, iglesia. no es posible que en esta ciudad donde tenemos una basílica menor, Claro. ¿no? A unas cuantas cuadras haya una casa así, Claro. digamos, ¿no? Entonces empezaron a tomar cartas en el asunto, ¿no? Para investigar, ¿no? Y saber un poco más de la historia, ¿no? Y también qué podían hacer para librarse de eso. Se los debo el nombre porque se me fue. Ya. Ya. Bueno, pero Bueno, si ustedes Tal vez saben, producción sabe. Sí, sí. pero si ustedes saben, igual en la caja de los Sí, sí, comentarios. ahí nos Nos iluminan. deshacen. Sí. Iluminan nuestra oscuridad. Claro, que no era tampoco un sacerdote, digamos, ¿no? Era, no recuerdo el cargo, pero tipo un obispo, una cosa así, era Ok. ajá, Sí, tenía un cargo un cargo alto alto, dentro de la organización eclesiástica Eclesiástica, de Santa Cruz y decide bendecir la casa. Ok. Porque, claro, esto ya llegó al punto de decir, bueno, esto no va a fregar hasta nuestros turistas. Claro. Entonces decide bendecir la casa y luego del rito, ahí deciden nombrarla la Casa Santa, digamos, ¿no? Ok. Porque Para eliminar el para- estigma para de eliminar el estigma y la que casa del diablo. supuestamente ya no iban a pasar más más cosas. cosas.
Acá, por ejemplo, hay algo bien interesante que es que en el mapa, Aquí está. Fue bendecida por el obispo José Belisario Santiesteban. José Belisario Santisteban, Ujú. exactamente, el obispo de la ciudad de Santa Ese Cruz. es de Santa Cruz. Ujú. Y bueno, lo interesante de esto es que en el mapa, que luego tiene como pequeños dibujos de Percy Fawcett, esto su hijo de Percy Fawcett, porque Ujú. Percy Fawcett, en honor a su nombre, se metió en el Amazonas y de ahí nunca más salió. Entonces, Se Se perdió. lo comió desapareció. el Tiluchi. Desapareció Percy Fawcett. Muchos dicen que encontró una civilización perdida que él le decía la ciudad Z, que supuestamente él buscaba esta ciudad Z porque él decía que era el origen de la civilización en Sudamérica, que era una civilización muy avanzada, eh, que él igual pensaba de que la civilización parte de Sudamérica y se va hacia África y Ah, caramba. hacia América Tiene del una Norte. teoría muy Claro. interesante. Y, Algunos dicen que la encontró, ¿no? y ahí se Y ahí quedó. se quedó. Ajá, pero otros dicen que no. Y lo más probable creo que es que Sí, No, se lo yo comió un decía, jaguar. pero, un o sea, jaguar o el pensá, hichi. Queda la duda, ¿no? queda la duda porque Ah, el Amazonas, Mm, toda la parte de la Amazónica no ha sido completamente explorada. explorada todavía. claro, Y han habido descubrimientos recientes sí, en el Beni y toda esa zona en donde hemos visto una organización de unas ciudades. Eso lo guardamos para otros mitos Exacto. y claro, lo de descubrimientos. la cultura hidráulica, no es Exacto. lo de las cosas rupestres, lo de las cuevas, ¿no? O sea, hay un montón de Hay un cosas ahí. Entonces, montón, sí, sí. El hijo de Percy Fawcett agarra los mapas y los publica en un libro y dentro de donde estaba él marcando los límites entre Santa Cruz, Brasil y demás, justo marca la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, pone unos dibujitos de un montón de gente fiesteando, porque también eso fue lo que llegó a ver, A lo que llegó. y un fantasmita persiguiendo a un señor con un sombrero inglés. Ah, caramba. Qué buena característica. Bueno, le agradecemos al señor haber hecho esto. Seguimos entonces nuestro viaje, ya pasamos por la casa y vamos a entrar en dos mitos que son bastante interesantes. Uno, que es el silbaco. Ok, El silbaco es Ujú. este silbido que encuentras cuando vas en medio del monte. ya. Que dicen que si lo escuchas, mejor Y no le vayas hacia él. contestas. Ok. O sea, uno lo puede escuchar, pero no le debes contestar. Porque si le contestas el silbido, ¿No es el mismo del guajojo? No, 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 no. no, El silbaco es agresivo. es claro. agresivo. Ok. El guajojo no tanto, digamos, ¿no? El guajujo es algo más melancólico, Ajá, más romántico, más digamos, ¿no? Ah, romántico. ya. Porque Ah, yo escuchaba, me corrigen si estoy equivocado, que el silbaco, si vos le contestas, lo tienes que invitar a tomarte en tu casa. Y que si no o sea, si él no te acepta la invitación, porque se supone que se transforma en una persona Ujú. y te acepta el té y al día siguiente ¿qué te digo? A la hora que se toma el té, a las 4:30, 5 de la tarde, te toca la puerta y no abres la puerta para que supuestamente pase, él no pasa, lógicamente, pero le has abierto la puerta en señal de cortesía, no te hace nada. mm, Puede ser Y se va y ah, no se lleva tu alma o lo que más querías. lo que pasa, por ejemplo, con este mito y esta leyenda de Santa Cruz, es que parte de la idea de que eh, esta persona Ajá. le hicieron justicia comunitaria. Ah, bueno, lo típico en Sí, Bolivia. gran justicia comunitaria. Le hicieron justicia comunitaria, entonces él se vuelve un espíritu vengativo. Ok. claro, Eh, no solo eso, sino que al momento de su metamorfosis, digamos, porque él tuvo una metamorfosis así como en La Mosca, la película La Mosca, Ya, ok. o como el libro de Kafka, ¿no? ujú. De la O como metamorfosis, la serie ¿no? Manimal. No es donde queda siendo, no es parte animal, parte humano. Ok. ¿No? Pero en esa misma metamorfosis, a diferencia de estas El otras Guajujo. películas, él pierde su parte humana, Ah, ya, ¿no? ok. Entonces queda siendo como un espíritu vengativo, un animal del bosque, un Ghost Rider. depredador, ¿no? Ghost Rider. ¿No? Entonces, no es un tipo de buscado, por ejemplo, Ah, ya, ¿no? ok. Va a tomar Incluso, las cosas por la mala. claro, incluso, digamos, en la noche es invisible, digamos, ¿no? No lo puedes ver, solo lo escuchas.
Y bueno, según el mito también, ¿no? Imitar su silbido trae mala suerte, digamos, ¿no? Viene a quitarte el alma de... Ah, caramba. Exacto. Dato. Sí, Claro, si vas silbando y el silbaco te contesta, uno no debería contestarle más. Ok. ¿Por qué? Te sigue, te sigue, te sigue, va a tu casa, sigue silbando y lo Hasta vas a que escuchar te... hasta que uno, en algunos Ya, casos ok. mucha gente dice que llega a silbarte dentro del oído. claro. Caramba. Y este mito es interesante justamente porque yo recuerdo que por ahí más o menos por el año 1995-97 reaparece y la gente Mm, empieza otra vez a hablar del silbaco y de que en los barrios alejados, que ahora es el Cuarto Anillo, que mm, ahora sigue siendo el centro de Sigue la ciudad, siendo... eh, habían calles que no tenían iluminación Ajá. y la gente cuando uno iba a la casa de esta persona y te decían así, bueno, te vas a ir, ya está anocheciendo, no le respondas al silbaco, te decían. O sea, como te daban tu Te advertencia. daban tu advertencia. claro. Cuídate, Ajá. no Te vas a respondas. ir, va a caer la noche, no le respondas al silbaco, ¿no? Mira vos. Además de que también era un status quo para las fiestas y esas cosas, ¿no? Porque él se sentía atraído, ¿no? Hacia la bulla, ¿no? Hacia, ¿no? Las luces, las Ay, cosas. y como Santa Cruz Entonces, para nada tenían fiesta. cuando estás saliendo, no es medio tomado de la fiesta, te vas, no sé qué, no, y Ay, Enganchamos no, justamente eso para hablar un poquito de la viudita. ajá. La viudita es justamente cuando salís enganchado de la fiesta, eh, generalmente en estado de en ebriedad, estado de ebriedad. En después estado inconveniente. Con Claro. unos copetines encima. por bebidas Las bebidas espirituosas. espirituosas. Justamente aparecía para llevarse a los borrachos. Obviamente en una Santa Cruz en donde eh, había mucha gente que a veces no volvía con su familia y se quedaba a gastar el sueldo Claro. en la bebida. O en señoritas Ujú. de compañía, Exacto, vamos a Claro, decirlo. pero esto era más un castigo a los hombres casados, ¿no? exacto. Que iban y tomaban rutas Ajá, diferentes. y se iban por otro lado, porque ella seducía, ¿no? A los hombres, y ya cuando les tocaba, les sacaban, tenía un velo negro, Ok. ¿no? Entonces, cuando ellos le sacaban el velo, pues ¿no? Era un esqueleto, digamos, ¿no? Ok. Y Ahí hay coincidencia también con la viudita en La Paz, por ejemplo, en la calle Jaén, ujú, que es típica de allá, que igual se les aparecía a los borrachos, igual una mujer que se los llevaba, pero estos sí, efectivamente, al día siguiente estaban sin vida, ¿no? la, el- la viudita, cuentan las personas y demás. Hay gente que dice que sí la vio la viudita Ajá. y que decidieron no seguirla. O Ok. sea, le decían, sí, yo estaba medio borracho, vi la viudita y me retrocedí, digamos, Y hay ¿no? unos videos en internet, no sé si los pueden buscar, que precisamente los pasó una red de televisión, creo que es la Red Uno, Ujú. donde últimamente, hace unos Claro, meses, vieron la imagen de una cámara de seguridad donde se ve, y ajá, se ve la sí. viuda y aparece de la nada, de un árbol y aparece la imagen de una tipa de blanco, digamos, así como la Llorona, pero es la viudita Claro. y va detrás de un tipo que está en estado inconveniente. Ahora, si lo ha Ahora, alcanzado, no sé. ahora, ¿qué cosas te pueden aparecer en ese momento? La viudita y los policías. ¿Cuál es peor? En los comentarios nos ponen. Creo que me quedo con la viudita. Algo interesante es justamente que en esta zona, donde se veía mucho la viudita, que es justamente el primer anillo de Santa Cruz, donde la viudita te llevaba hacia el cementerio. Ok, hacia el Eh, cementerio general. claro, o Ya, sea, ok. hacía eso de Mm, ir engatusando, nunca dejarse agarrar, digamos, ¿no? Como que venían los tipos así de, uy, digamos, ¿no? Y ella se dejaba alcanzar un poquito mm. y se iba hasta llegar al Se cementerio. iban, O Sí, con sea, una sonrisita, ajá, haciendo, creo que también alusión al tema de las mascaritas en carnaval acá en Santa el Cruz, el coqueteo. coqueteo, y Ujú. luego lo que, como decía acá Bulay, pelaba capucha y era la calaca, digamos, ¿no? claro, Ah, te daba un susto de que te desmayabas y Ajá. amanecías al día siguiente ahí Ahora al día botado. siguiente los tipos aparentemente recapacitaban y se volvían abstemios. y mira, vos cambiaban de vida por lo Claro. menos. De hecho, ¿no? Este ha sido un recorrido extremadamente rápido e interesante de lo que Así es es. los mitos y leyendas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
instamos a todos ustedes que nos están viendo a investigar, a leer más sobre esta tierra, a involucrarse especialmente en esta fecha de septiembre. Y pónganos en los comentarios qué otros mitos y leyendas de acá de Santa Cruz ustedes han escuchado, tal vez lo han vivido, porque hay gente, como les decía, que han visto o que lo han visto en sus cámaras de seguridad tal Ajá, vez. sí, tal vez. Así que los leemos ahí, vamos a estar comentándolos. Y bueno, decirles que nos sigan, síganos. Ahí aprieten el botoncito, dennos like. Nos siguen también en nuestras otras redes, Facebook, Instagram, TikTok. Si nos ven en la calle nos siguen, no nos sigan. Así que vamos a estar también en Cristal de Televisión. En el 2.1, en señal abierta, y en Cotas Cable en el canal 18. Así que vamos a estar en todas partes, van a ver su espejo y vamos a estar ahí nosotros. Así que no se asusten, escúchennos. Le tenemos una advertencia. O si no, le enviamos a la viudita. Claro. O a Luna. la policía. Claro Muchas que sí. gracias y nos vemos en un siguiente Enigma Arcano. Sigamos al misterio. Gracias, hasta luego. Chao, hasta luego.